Empecé el sendero de los Apalaches a principios de primavera, con el objetivo de llegar desde Georgia hasta Maine antes de que el frío volviera a aparecer. No perseguía un despertar espiritual ni un autodescubrimiento cinematográfico. Solo quería desconectar, sin teléfono, sin noticias, sin obligaciones. Necesitaba que mi cabeza estuviera en silencio por un tiempo. Me ceñí a mi plan: madrugar, mantener un ritmo constante, no distraerme. Me mantuve aislado la mayor parte del tiempo, saludando con la cabeza a otros excursionistas, durmiendo a la luz en refugios o acampando a pocos metros del sendero. Era la tercera semana en el norte de Tennessee, cuando decidí empujar un poco más lejos de lo habitual. Había un hueco en el mapa donde pocas personas acampaban, sin fuentes de agua, sin refugios, nada atractivo. Quería espacio, y pensé que nadie se molestaría en ir tan lejos entre paradas fiables. Las últimas horas de ese día fueron duras. La pendiente era constante y el camino se estrechaba. Dejé de hablar conmigo mismo y me concentré en mover los pies. Cuando llegué a un claro al anochecer, dejé mi mochila, demasiado cansado para preocuparme por mucho más. No era un lugar ideal para acampar. Pendiente, terreno irregular, no había agua cerca, pero estaba abierto y tranquilo. Eso era suficiente. Monté la tienda, encendí la estufa y calenté algo de comida. Mientras esperaba, caminé unos pasos para estirar las piernas. Fue entonces cuando lo noté. Cenizas grises en la hierba a unos 10 metros de distancia y un anillo de piedras ennegrecidas. Una fogata muerta, lo suficientemente reciente como para que aún pudiera oler el pino quemado. Había pequeñas huellas de zapatos a su alrededor. No eran botas de montaña, suelas finas, zapatos de niño. Exploré la zona esperando ver más señales: equipo, basura, incluso un calcetín olvidado. Pero solo estaba la hoguera, como si alguien la hubiera preparado, quemado un poco de leña y desaparecido. Se me quedó grabado en la cabeza durante toda la cena. No dejaba de mirarlo mientras comía. En un momento dado me acerqué y toqué las piedras. Todavía estaban ligeramente calientes. No estaban ardiendo, pero sí más que el suelo que las rodeaba. Eso significaba que alguien había estado allí, muy recientemente, posiblemente ese mismo día, pero no me había cruzado con nadie que se dirigiera al sur. No había visto huellas en el camino, ni envoltorios, ni colillas, ni ramitas rotas, solo el fuego. Y esas pequeñas huellas. El sol estaba bajo y no quería malgastar energía preocupándome. Me metí en la tienda, escuché un podcast que había descargado hacía semanas y dejé que el cansancio hiciera su trabajo. Alrededor de la medianoche me desperté, sin motivo, sin ruido, solo un repentino estado de alerta, como si mi cuerpo se hubiera vuelto a activar. Me senté y miré la hora. 12:07 a.m. La tienda estaba en silencio. No había viento, no había animales. Abrí la cremallera hasta la mitad y miré hacia afuera. Los árboles estaban quietos. La luna emitía la luz suficiente para ver el claro. Dejé caer la cremallera y me acosté de nuevo. Pasaron unos minutos, entonces noté el olor. No era fuerte, no era acre, solo era tenue, como savia quemada. Me senté de nuevo, esta vez completamente, y abrí la cremallera de la tienda por completo. El claro estaba igual, nada se movía, pero el olor era más claro. Fuego, fuego de verdad. No solo ropa humeante o cenizas viejas, fresco. Cogí mi linterna frontal, me puse las botas y salí. El frío era más intenso de lo que esperaba. Me quedé quieto y me giré lentamente, dejando que la luz pasara sobre los árboles, las rocas y la maleza. Entonces lo vi. La hoguera, la misma que había encontrado antes, volvía a brillar. No ardía, pero palpitaba en rojo bajo una capa de ceniza blanca.
No había llamas, solo brasas, como si alguien acabara de removerla. Me acerqué lentamente. Ya no había huellas a su alrededor, ninguna que pudiera ver. Me agaché y sostuve mi mano cerca del calor, más caliente que antes. El centro parpadeaba ligeramente, como si un aliento lo hubiera pasado momentos antes. Me levanté y miré a mi alrededor. El bosque no revelaba nada. No volví a dormir. Me senté en la tienda con las botas puestas, con la linterna de cabeza a mi lado. De vez en cuando echaba un vistazo. El fogón seguía tenue pero vivo, negándose a apagarse por completo. Por la mañana se había enfriado. No había brillo, solo cenizas grises y algunas piedras secas. Hice rápidamente las maletas y me puse en marcha, empujando con más fuerza de lo habitual. Esa noche acampé cerca de otros. Al día siguiente, en un cruce de caminos con una estación de guardabosques no muy lejos, se lo mencioné a uno de los voluntarios. Solo una pequeña charla. No dije mucho, solo que había visto una hoguera todavía caliente, un lugar extraño, zapatos extraños. Levantó la vista a mitad de mi frase. ¿Zapatos de niño? Asentí. Sí, huellas muy pequeñas. No son pisadas de botas. Me preguntó dónde. Le mostré el mapa y le señalé la zona aproximada. No dijo nada durante un segundo. Luego me dijo que una familia había denunciado la desaparición de su hijo en una sección cercana. Hace 2 años, sin rastro, tenía 9 años. Habían estado acampando a media milla del lugar que describí. Me dijo que el caso estaba cerrado. Asentí, le di las gracias y me fui. No se lo conté a nadie más. No porque tuviera miedo, sino porque no quería que nadie rellenara espacios en blanco que yo no entendía. Esa fue la única vez que hice senderismo en ese tramo solo. Éramos 5, 3 de la universidad y 2 de una aplicación de encuentros. El plan era sencillo: 4 días en un tramo tranquilo del sendero de los Apalaches, acampando 2 noches fuera y luego regresando. Sin teléfonos, solo mapas y GPS sin conexión. Dejamos el coche en un punto aprobado por los guardabosques, lo cerramos con llave y nos adentramos en el bosque a última hora de la mañana del viernes. El primer día fue bien. Avanzábamos rápido, el ánimo estaba alto y el tiempo se mantuvo de nuestro lado. Encontramos un lugar llano al final de la tarde, cerca de un arroyo, y montamos las tiendas mientras alguien hervía agua para la cena. Sin dramas, sin estrés, sin señal. Se sentía bien. El segundo día nos dirigimos a una cresta sombreada, donde los mapas topográficos mostraban un amplio valle debajo. Significaba descender unos cientos de metros, pero habíamos leído en internet que las vistas merecían la pena. Llegamos alrededor de las 5 de la tarde, después de un largo e irregular descenso. El lugar no era espectacular, pero había espacio para 5 tiendas de campaña y un círculo de piedras de una hoguera anterior. Estábamos lejos de cualquier refugio señalizado. Nos sentíamos aislados, pero seguros. Alguien abrió un paquete de malvaviscos. Otro recogió leña. Nos sentamos y contamos historias, cosas normales. Nos acostamos todos antes de medianoche. Nadie dijo nada de los ruidos hasta la mañana. Empezó Lea. Dijo que había oído llorar, tal vez a una mujer o a un niño. Ráfagas cortas, nunca largas, casi demasiado débiles para ser reales. No había salido de su tienda. Pensó que alguien estaba soñando cerca. Jordan dijo que él también lo había oído, pero desde más abajo de la ladera, no desde el campamento. Había bajado la cremallera de su tienda y escuchado. Había cesado rápidamente. El resto de nosotros nos reímos, hicimos bromas. Nadie se lo tomó en serio,
Probablemente un animal, tal vez el viento transportando un sonido desde otro lugar. Seguimos adelante. La caminata para salir del valle tomó más tiempo de lo esperado. La pendiente era brutal y algunas secciones estaban muy erosionadas. A mitad de camino, paramos a por agua. Fue entonces cuando nos dimos cuenta del túnel. En la pared de roca, medio oculto por enredaderas y musgo, había un arco bajo de piedra, hecho por el hombre, quizás de 6 pies de ancho y 4 de alto. Parecía que había sido tallado directamente en la montaña. En el interior, solo oscuridad. Los bordes estaban marcados con pernos de acero oxidados. Nadie lo dijo, pero todos lo entendimos. Pozo de mina. Viejo, probablemente sellado hace décadas. Pero este no estaba sellado, solo cubierto de maleza, sin puerta, sin señal de advertencia. Nos quedamos alrededor un rato. Una persona tiró una piedra, sonó una vez, luego silencio. Alguien más gritó. No hubo respuesta. No entramos. Ninguno de nosotros se inclinó. Solo nos quedamos mirando hasta que alguien dijo que estábamos desperdiciando la luz del día. Seguimos caminando. Esa noche volvimos a acampar cerca de una cresta seca. Lea se quedó callada. Jordan también. El resto de nosotros bromeamos sobre lo espeluznante que había parecido el pozo. Recuerdo que dije que tendría pesadillas con que se derrumbara mientras nos metíamos dentro. Nadie se rió. Después de medianoche me desperté con pasos. No eran pesados, no eran rápidos. Solo un suave crujido moviéndose entre las tiendas. No había voces, ni linternas. No me desabroché la cremallera, no grité. Escuché. Al final se detuvo. A la mañana siguiente, 2 cosas estaban mal. La cremallera de la tienda de Lea estaba abierta, solo unos centímetros, lo suficiente como para notarlo, y las botas de Jordan estaban fuera, pero estaban mojadas, cubiertas de barro. Dijo que no había salido del campamento, pero el barro no coincidía con nuestra cresta. Era rojo, como arcilla. El resto de nosotros intercambiamos miradas. Esta vez nadie hizo bromas. A media mañana volvimos al sendero principal. La distancia parecía más larga de lo que debería haber sido. Cuando finalmente llegamos al estacionamiento, lo primero que hizo todo el mundo fue comprobar la recepción. Mientras esperaba a que el GPS se pusiera al día, abrí mis fotos. Había tomado una foto de la cresta el primer día antes de descender al valle. Al hacer zoom, vi algo que no había notado antes. En la ladera, debajo de donde habíamos acampado, había una sección de tierra colapsada apenas visible. Una depresión en los árboles con forma de embudo. La maleza a su alrededor parecía más nueva que el resto, más verde, menos asentada. Se lo mostré a Jordan. Me miró fijamente durante demasiado tiempo. Cuando habló, bajó la voz. Dijo que parecía un derrumbe. Quizá reciente, quizá no. El túnel no había estado solo. No volvimos. No porque tuviéramos miedo a la oscuridad, sino porque el llanto había venido de debajo de nosotros. Estábamos en algún lugar entre Hogback Ridge y Spivey Gap cuando lo conocimos. Un hombre de unos 40 años, bien afeitado, con hombros anchos y un impecable chaleco naranja. Del tipo que llevan los guardabosques durante la temporada de incendios. No llevaba mochila ni equipo, ni siquiera una botella de agua. Solo un mapa plastificado enrollado en una mano. Era temprano por la tarde. El sol estaba justo encima de nosotros, el aire estaba seco y en calma. Habíamos dejado nuestro último refugio unas horas antes, caminando a nuestro ritmo por caminos sinuosos y de grava suelta.
Nuestro grupo era pequeño, yo, Dylan y Sarah, amigos de la universidad que intentábamos recorrer parte del sendero de los Apalaches durante las vacaciones de primavera. Fue Sarah quien lo vio primero, de pie al borde del sendero como si hubiera estado esperando. Nos saludó con calma, nos preguntó de dónde veníamos y a dónde nos dirigíamos. Su tono era profesional, nada amistoso, como si estuviera leyendo una lista de verificación. Cuando respondimos, asintió con la cabeza, pero no anotó nada. Su mapa permaneció enrollado y apretado en su puño. Nos dijo que se había informado de actividad de osos más arriba, cerca de High Rocks. Nada agresivo, solo avistamientos. Nos aconsejó que acampáramos fuera del sendero esa noche, en algún lugar más bajo, y que evitáramos cocinar alimentos de olor fuerte. No ofreció alternativas ni mencionó ninguna estación de guardabosques cercana. Su discurso fue breve y conciso. Le dimos las gracias. Asintió de nuevo y se apartó del camino, desapareciendo entre la maleza como si tuviera que ir a otro sitio. No había ningún sendero, tampoco huellas, solo árboles y una densa maleza. Seguimos caminando. Dylan bromeó diciendo que el tipo parecía un guardabosques fantasma o un fallo de la IA del bosque. Nos reímos, pero la energía bajó un poco. A Sarah algo no le cuadraba. Preguntó por qué no llevaba nada. Nos encogimos de hombros. Quizá estaba de patrulla y tenía un vehículo escondido cerca. Una hora más tarde, llegamos al siguiente indicador de sendero. Había un aviso impreso grapado al poste: cierre temporal de los caminos de incendios debido a la erosión. No se mencionaban osos. No había advertencias de ningún tipo. Nada sobre patrullas de guardabosques en esta sección. Esa noche acampamos cerca de un arroyo. Sin fuego, solo comida fría y silencio. Nadie dijo mucho. En algún momento me di cuenta de que ninguno de nosotros había visto ninguna estación de guardabosques en el mapa cuando planeamos el viaje. No en ese tramo. Por la mañana pasamos junto a un grupo que se dirigía hacia el sur. Excursionistas de un día, una pareja mayor, caminando con bastones. Charlamos un poco y Dylan preguntó si habían visto a algún guardabosques recientemente. Dijeron que no. Hacía días que no. Y este sendero, añadieron, no solía estar patrullado, demasiado remoto, no había suficiente tráfico. Preguntamos si había un puesto cerca. Negaron con la cabeza. El más cercano estaba a más de 30 kilómetros, más cerca de una carretera principal. Ningún vehículo podía llegar hasta donde estábamos. Más tarde, ese día, llegamos al comienzo de un sendero con un panel informativo. Actualizaciones meteorológicas, avistamientos de animales, mapas. Busqué los horarios de los guardabosques. No había ninguno, pero había un folleto publicado. Aumento de denuncias de suplantación de identidad en zonas silvestres. No se relacione con personas que afirmen ser funcionarios sin identificación o equipo visible. Informe de los avistamientos a los guardabosques o llame. No mencionaba nuestra zona específicamente, ¿no? Pero no era necesario. Sarah señaló algo en lo que yo no había pensado. No había pedido ver nuestros permisos. Todos los guardabosques que habíamos conocido comprobaban los permisos. No informamos de nada. No le hicimos una foto. Le dejamos irse y ninguno de nosotros había anotado la hora, el lugar o su apariencia, más allá de rasgos vagos: alto, ropa limpia, chaleco naranja. Esa noche, Sarah revisó las fotos que había tomado ese día. Fotos de grupo, árboles, señales de senderos. En una de ellas, borrosa, a mitad de paso, se podía ver a alguien justo detrás de los árboles, a la derecha. No había suficientes detalles para ver una cara, pero el naranja destacaba entre las ramas. No habíamos oído que nadie nos siguiera. No lo volvimos a pasar. No estaba de pie.
Estaba agachado, observando. Terminamos nuestro viaje antes de tiempo, a 3 días de la meta.